Francia, ubicada en Europa Occidental, es conocida por sus diversos paisajes, desde los viñedos ondulados de Burdeos hasta los campos de lavanda de la Provenza. Es un país que ha sido un faro cultural durante siglos, influyendo en el arte, la filosofía, la cocina y la moda en todo el mundo. La riqueza geográfica de Francia, con sus montañas, ríos y fértiles llanuras, ha proporcionado un telón de fondo para una historia vibrante que se remonta a tiempos prehistóricos. La riqueza cultural de Francia es evidente en sus diversas regiones, cada una con su propia identidad distintiva. La herencia celta de Bretaña, las influencias germánicas en Alsacia y el estilo mediterráneo de la Costa Azul contribuyen al carácter único del país. Estas diferencias regionales son un testimonio de la compleja historia de Francia y de los numerosos pueblos y tribus que han llamado hogar a esta tierra durante milenios. Uno de los aspectos más fascinantes de la historia temprana de Francia es su periodo prehistórico. Las pinturas rupestres de Lascaux, descubiertas en 1940, son un ejemplo asombroso de la creatividad humana temprana. Estas pinturas paleolíticas, que se estima que tienen alrededor de 17.000 años de antigüedad, representan animales, figuras humanas y signos abstractos, ofreciendo una visión de la vida de nuestros ancestros prehistóricos. Estas pinturas rupestres no solo son notables por su antigüedad, sino también por su sofisticación. El uso de la perspectiva, el sombreado y el movimiento en estas obras de arte sugiere que incluso en tiempos prehistóricos, los habitantes de lo que hoy es Francia tenían una profunda apreciación por el arte y la expresión. El descubrimiento de Lascaux ha proporcionado información invaluable sobre la cultura humana temprana y ha consolidado el lugar de Francia en los anales de la historia del arte prehistórico. Antes de la conquista romana, Francia estaba habitada por tribus celtas conocidas como los galos. Estas tribus eran hábiles guerreros y agricultores, que vivían en asentamientos fortificados llamados oppida. Los galos tenían una rica cultura, con su propia lengua, religión y estructuras sociales. Eran conocidos por su trabajo en metal, particularmente en la creación de armas y joyas. La más significativa de estas amenazas provino del Imperio Romano en expansión. En el año 58 a.C., Julio César lanzó su campaña para conquistar la Galia. La decisiva batalla de Alesia, en el año 52 a.C., vio la derrota de Vercingetorix. Posteriormente, la Galia se integró al Imperio Romano, convirtiéndose en la provincia de Galia. Los romanos construyeron carreteras, acueductos y ciudades, muchas de las cuales aún existen en la actualidad. La cultura romana influyó enormemente en la población local, fusionando tradiciones romanas y celtas. Tras el colapso del Imperio Romano, la región ahora conocida como Francia experimentó una transformación significativa. Entre las diversas tribus bárbaras, los francos emergieron como los más poderosos. Los francos extendieron su control sobre gran parte de la Galia romana. Su ascenso estuvo marcado por Clovis I, quien unió a las tribus francas bajo un solo gobierno. Clovis I gobernó desde el año 481 hasta el 511 después de Cristo. Su conversión al cristianismo tuvo profundas implicaciones para Francia. Tras su bautismo en el año 496, Clovis y sus súbditos adoptaron el cristianismo. Esto alineó a los francos con la Iglesia Católica Romana. La conversión de Clovis consolidó su poder y unificó su reino. Bajo su gobierno, el reino franco se expandió, abarcando gran parte de la Francia actual y partes de Alemania. El legado de Clovis I y la dinastía merovingia es evidente en la identidad francesa. El reinado de Clovis marcó el comienzo de una nueva era, caracterizada por la integración de elementos romanos, germánicos y cristianos. El Imperio Carolingio, llamado así por Carlomagno, representa una edad de oro en la historia medieval europea. Este imperio no solo consolidó el poder en Europa occidental, sino que también sentó las bases para el desarrollo de la civilización europea. Carlomagno, reinando desde el año 768 hasta el 814, fue un gobernante crucial. Su liderazgo transformó la estructura política y social de la época. Su reinado estuvo marcado por conquistas, reformas y un renacimiento cultural. Bajo su mando, se promovió la educación y se revitalizó el arte y la literatura. En el año 800 fue coronado emperador de los romanos, simbolizando el resurgimiento del Imperio Romano de Occidente. Esta coronación fue un momento decisivo que reafirmó la autoridad y el prestigio de Carlomagno en toda Europa. Sección 6. El feudalismo y los principales acontecimientos de la Edad Media.
La Edad Media en Francia se caracterizó por el surgimiento del feudalismo, un sistema social y económico. El feudalismo se basaba en la relación entre señores y vasallos. Durante este periodo, Francia experimentó varios eventos importantes. Uno de los más significativos fue la conquista normanda de Inglaterra en 1066. La Guerra de los 100 Años fue una serie de conflictos entre Francia e Inglaterra. Juana de Arco jugó un papel crucial en la unión de las fuerzas francesas. El feudalismo comenzó a declinar hacia finales de la Edad Media. El final de la guerra permitió a Francia recuperarse y florecer culturalmente. Sección 7. El Renacimiento cultural y las guerras de religión. El Renacimiento en Francia fue una época de resurgimiento cultural y exploración intelectual. Esta era vio el florecimiento del arte, la literatura y la ciencia. Los artistas y eruditos franceses se inspiraron en la antigüedad clásica. Leonardo da Vinci pasó sus últimos años en Francia bajo el patrocinio del rey Francisco I. Francisco I promovió las artes y las humanidades en Francia. Estableció la corte real como un centro de cultura. Su reinado vio la construcción de magníficos castillos. La imprenta facilitó la difusión del conocimiento. Sin embargo, también fue una época de agitación religiosa. La reforma protestante tuvo profundos efectos en Francia. La difusión del protestantismo conflictos religiosos. Estas tensiones culminaron en las guerras de religión. Las guerras resultaron en una pérdida significativa de vidas. Las guerras de religión terminaron con el edicto de Nantes. El edicto otorgó tolerancia religiosa a los hugonotes. La conversión de Enrique Juan ayudó a curar las heridas religiosas. La conclusión de estos conflictos permitió al país avanzar culturalmente. Sección 8. El absolutismo bajo Luis XIV y la importancia de Versalles. El siglo XVII en Francia se caracterizó por el auge del absolutismo. Luis XIV, el Rey Sol, reinó desde 1643 hasta 1715. Su famosa declaración, "El Estado soy yo", encapsuló el gobierno absoluto. El Palacio de Versalles simbolizaba el poder y la grandeza de la monarquía francesa. Versalles se transformó en un opulento palacio con extensos jardines. El palacio sirvió como residencia del rey y centro del poder político. La centralización del poder bajo Luis XIV tuvo implicaciones significativas. La autoridad del rey se extendía a todos los aspectos del gobierno. La administración de Luis XIV implementó reformas para fortalecer el control real. La creación de un ejército permanente y una burocracia centralizada fueron clave. Estas medidas llevaron a un aumento de los impuestos y el descontento social. La política exterior de Luis XIV estuvo marcada por guerras para expandir territorio. Sus ambiciones llevaron a conflictos, incluida la Guerra de Sucesión Española. Estas guerras tensaron la economía francesa y contribuyeron a dificultades financieras. El legado de Versalles sigue siendo un testimonio del esplendor de su gobierno. La Revolución Francesa y el auge y la caída de Napoleón. La revolución comenzó en 1789, con la toma de la Bastilla. La Declaración de los Derechos del Hombre fue un momento crucial. Napoleón Bonaparte emergió como una figura clave durante este periodo. En 1804 se declaró emperador de Francia. Su regreso y derrota final en Waterloo en 1815 marcaron el fin de su reinado. Sección 10. Fluctuaciones políticas en el siglo XIX. El siglo XIX en Francia fue un periodo de inestabilidad política y transformación significativas. Tras la caída de Napoleón, la monarquía borbónica fue restaurada bajo el rey Luis XVIII. Este periodo, conocido como la Restauración Borbónica, tenía como objetivo restablecer el orden social y político anterior a la Revolución. Sin embargo, las tensiones entre realistas y republicanos persistieron, lo que llevó a más disturbios. La Revolución de Julio de 1830 resultó en el derrocamiento de la monarquía borbónica y el establecimiento de la monarquía de Julio bajo el rey. La historia de Francia avanza hacia el siglo XX, una época llena de eventos cruciales como dos guerras mundiales, la reconstrucción de posguerra y la transformación hacia la Francia moderna. La Segunda Guerra Mundial impactó profundamente al país, con la ocupación alemana y la valiente resistencia francesa. Tras la guerra, Francia resurgió como una potencia líder en Europa, desempeñando un papel fundamental en la creación de la Unión Europea. Durante este periodo de reconstrucción y crecimiento, Francia reconstruyó su infraestructura, su economía y su identidad nacional.
En la era de posguerra, el país vivió una rápida industrialización y modernización, dando paso a una época de prosperidad y renacimiento cultural. Francia se hizo famosa por sus aportes a la moda, el arte y la filosofía, continuando su legado como centro cultural mundial. Hoy en día, Francia es reconocida por su rico patrimonio cultural, su influyente escena artística y de moda, y su firme compromiso con los derechos humanos y la democracia. Desde las vibrantes calles de París hasta la serena campiña, la historia de Francia es una historia de resiliencia,